Estamos con una amiga, es una chocolatera que está ¿en dónde? Ahora mismo en Barcelona. Hola, buenos días, Helen. ¿Qué tal? Lawrence es la creadora de la comunidad de profesionales dedicados al chocolate más importante de Internet. Ella es la creadora de Well Tempered. Yo creo que sea Lawrence que nos cuente qué es Well Tempered. Bueno, sí, feliz de estar aquí. Gracias por invitarme, Helen. Y sí, te cuento un poco de cómo surgió el grupo y qué es la comunidad. Por decir que es el más importante, no sé, o sea, hay foros muy importantes también en el mundo, pero yo creo que hemos dado mucho de nuestra fuerza para que sea una comunidad importante, valiosa. Entonces, en 2016 yo empecé con una marca de chocolate y a la vez quería ampliar mi conocimiento de chocolate y cacao. Y con esto empecé el podcast Well Tempered y de ahí surgió también un grupo donde supuestamente hubiéramos donde íbamos a hablar de los episodios, de los podcasts y de todo el mundo de cacao. Y sin saber qué iba a hacer, el grupo ha crecido tanto que hoy en día contamos con más de 3.500 personas de todo el mundo, más de 100 países y allí pues muchas cosas pasan y hablamos de mucho y estoy, bueno, con Estelle Tracy hoy en día que me ayuda a manejar el grupo. Grupo, bueno, Well Tempered está en una comunidad global, ¿no? Sin embargo, el punto en común es el grupo de Facebook, ¿no? Entiendo que esa es la plataforma más activa donde la comunidad se expresa, Lauren. Yo no puedo programar cosas en el internet y no veía muy prudente, digamos, que iba a empezar algo por mi cuenta. Entonces, al utilizar la plataforma de Facebook, donde las personas más o menos ya están con sus propias cuentas, pues estaba muy fácil de que pudieran entrar en el grupo tal cual, sin registrarse en otra plataforma. Y también eso ayuda mucho porque todo el backend de Facebook, digamos, está ya hecho. Entonces, cuando hay novedades, por ejemplo, traducir en otros idiomas o hacer tendencias de tópicos sería, podemos utilizar esto dentro de nuestra comunidad sin ningún coste. Tengo que decir que Lauren se está estrenando hoy en su primera entrevista en español. Sin embargo, en Well Tempered se habla no solamente en inglés, en español, sino cada vez en más idiomas, porque es una comunidad en la que se encuentran chocolateros. Incluso yo he visto gente de Tailandia, por ejemplo, que empiezan a hacer chocolates a pequeña escala. ¿Cuál es la consulta más habitual o qué realmente es lo que más busca la comunidad en el grupo de Facebook? Sí, es una buena pregunta porque, claro, pasa mucho, pero al igual también cambia dependiendo el año o de dónde viene la persona o de qué está pasando en el mundo de cacao y chocolate. Pero yo creo que, o sea, cuando yo empecé el grupo, mi plan no era hacer un sitio donde una persona podía aprender a hacer chocolate, porque eso ya existía y aún existen. O sea, hay muchas páginas web que dicen esto es cómo funciona, estos son los pasos para hacer chocolate, pero aún así es interesante ver que muchas personas vienen a Well Tempered para aprender a hacer chocolate. Entonces, no les vamos a decir que no y llegan y dicen, a ver, tengo esta máquina o me acaba de llegar de tal país y necesito hacer una receta de tal porcentaje. ¿Qué debería hacer? Entonces yo creo que con la democratización, La democratización. eso, de las máquinas pequeñas, eso ha ayudado de que muchas personas en muchos sitios del mundo puedan hacer algo que antes no podían. Y eso lo veo bonito. Que yo siento que Well Tempered es donde todos vamos a contar
nuestros dramas, ¿no? Desde el temperado justamente, que es lo que le da nombre al, al grupo y a esta comunidad, hasta temas de exportación, ¿no? También no solamente hay chocolateros, gente que se dedica al chocolate, sino también gente que se dedica al cacao y a veces nos regala fotos maravillosas de sus plantaciones de cacao, ¿no? ¿Cuál es ahora mismo el perfil de la comunidad que se comunica a través de Welltemperate? Como bien dices, hay gente por todo el mundo y eso yo veo una riqueza increíble cuando hay fotos de las plantaciones o fotos de su obrador y eso yo creo que se ve realmente como el mundo entero, no solo una parte del proceso de cómo hacer chocolate, pero, o sea, mientras esté esa persona dentro del mundo del cacao fino o tienen ganas de estar, pues están bienvenidos. Porque el perfil cada vez incluye más, ¿no? A traders, a productores de cacao, a chocolateros a pequeña escala, incluso a gente que son comunicadores o que tienen eventos de chocolate. O sea, el perfil cada vez es más amplio, ¿a que sí? Sí, sí. De hecho, yo creo que, o sea, hay ventas que ocurren dentro del grupo, pero yo no lo veo como el propósito del grupo. O sea, yo creo que es unirse, conectarse y estar con amigos, ¿no? O sea, realmente, como no cobro nada para estar, ni recibo comisiones de ninguna empresa, es como un acto de servicio a la comunidad. En algunas ocasiones, Well Tempered ha saltado, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de conocernos, ¿no? Personalmente. ¿Cómo han sido esos encuentros para ti? ¿Cómo, me imagino de muchísima ilusión, ¿no? Verle finalmente las caras a muchísima gente. Lo has hecho para el Salón de Chocolate de Madrid, para el de París, el Chocoa, ¿no? También ha dado ese salto a la parte offline que ojalá podamos retomarlo en algún momento. Bueno, o sea, especialmente como llevamos un año sin ver a muchas personas, yo creo que es una parte muy profunda de la comunidad, eso de poder juntarnos y reírse y tal. Pero yo también siempre estoy pensando en las personas que a lo mejor no pueden llegar y eso es lo que pienso mucho de los viajes que son demasiado largos o los visados que no les dan y eso, o sea, me da un poco de tristeza también que por lo menos en esa forma digital podemos estar todos. Sí, definitivamente yo creo que Well Tempered, ¿no? Es la manera de que muchos chocolateros o productores de cacao estén conectados con las tendencias en el mundo, ¿no? Y que puedan saber qué ocurre en el resto de los países. Así que yo creo que la labor de Well Tempered es muy importante y quería hablarte de eso, ¿no? Tú también le has dado visibilidad a algo que en la industria hasta hace poco no era tan evidente, que es el rol de la mujer en toda la cadena de producción de chocolate, ¿no? Se habla de productores de cacao como si solamente fueran hombres, se habla de chocolateros, y de hecho tú eres una de las impulsoras, ¿no? Un poco de darle visibilidad a la mujer en toda la cadena de producción de chocolate, y cómo ha sido ese proceso. Ha habido mujeres en el mundo de cacao y chocolate. O sea, si vemos hacia miles de años, hay esculturas de mujeres con mazorcas de cacao encima de su cuerpo y hay templos en Guatemala y México que llevan homenajes a las madres y las mujeres de cacao, pero sí es cierto que cuando empecé mi marca en 2016 y el grupo también veía que las mujeres estaban como olvidadas. Y mi don, supongo, es que siempre veo las cosas que no están o que deberían estar. Y entonces yo me propuse como un reto de lanzar sus historias en el mundo para que la gente pudiera escuchar su historia. ¿Cuál ha sido, digamos, la iniciativa más emblemática de este proyecto de visibilizar mujeres? Entiendo que has hecho una línea de podcast
solamente de mujeres? ¿Cómo se llama y cómo la gente puede conseguirlo en internet cuando quiera buscar historias de mujeres en la industria del chocolate? El podcast era Well Tempered también, porque como dije, todo empezó a la vez y eran tres cosas que yo pensaba que iban a estar como vinculadas y resultó que algunos tenían más éxito o más atención o lo que sea y sigue ahí en internet en el nombre de Well Tempered. Y ahora mismo estoy dedicando a entrevistar también a todos y ojalá en más idiomas también, si me das el impulsor de hacer esto. Y enfocarme a lo mejor en las partes o las personas donde realmente se habían como olvidado. No, no es una palabra muy bonita, no sé, como yo creo que es mucho más fácil entrevistar a las personas que ya están en la luz, ¿no? O sea, los chefs que tienen dinero o las marcas que tienen una agencia de comunicación y pues yo intento buscar quien no tenga eso a lo mejor. Es curioso porque nosotros, digamos que tenemos la responsabilidad, ¿no? De darle, por ejemplo, visibilidad a los productores de cacao, que hasta hace muy poco, ¿no? No se hablaba de ellos, o mujeres, ¿no? Que producen cacao y que también están haciendo cosas muy interesantes y que si su trabajo realmente todo el mundo del chocolate no tiene sentido, ¿no? Entonces es el momento, de, como dicen los americanos, de los underdogs, ¿no? De la gente que ha estado ahí como olvidada o se da por hecho que no es importante, digamos, llevarla a los medios de comunicación. Y luego eso del el género que habíamos hablado, de que, por ejemplo, si pones un delantal y haces chocolate y eres mujer, pues es un poco como algo doméstica, ¿no? Pero si pones un delantal y haces chocolate en un taller y eres un hombre, pues a lo mejor es guay. Sí, 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 definitivamente. Ahora, otra de las cosas interesantes, Lauren, ¿cuántas entrevistas has hecho para Well Tempered y a cuántas, digamos, la gente puede de manera gratuita escuchar y aprender de tantísima gente que has entrevistado hasta este momento? Pues no tengo el número aquí mismo, pero yo creo que este año he dado un salto a hacer más videos en vivo y esto ha ayudado a tener una población más grande, digamos, de donde sacar y lanzar. O sea, como habías dicho, eso de la responsabilidad, o sea, tú trabajas mucho en entrevistar a las personas también y yo creo que es de momento como mi porqué, o sea, no existo sino para hacer entrevistas y tener esa responsabilidad. A lo mejor no siempre es mi trabajo porque no gano nada haciendo esto, pero hay una alegría que me llega y me da. Precisamente hablando de eso, durante el confinamiento, Lauren, tú tuviste verdaderos maratones de comunicación con personas vinculadas a la industria que estaban, por supuesto, muy preocupadas, ¿no? Yo recuerdo un día que prácticamente no te levantaste en todo el día entrevistando gente. ¿Cuál fue tu rol en los momentos, digamos, más terribles del principio de la pandemia, digamos, haciendo comunicación con chocolate? Pues el día de que hables, yo llamaba como Coco-19 y estaba muy interesada en cómo las empresas o las personas y sobre todo los productores de cacao estaban manejando la pandemia, porque era el 1 de mayo, entonces era como bastante temprano y no ha llegado, o sea, aquí en España ya ha llegado, ¿no? Pero a lo mejor en América Latina, por ejemplo, estaba por llegar y entonces había mucha incertidumbre y mucho miedo y también estaba la cosecha por venir. Entonces, la cosecha más o menos más grande para muchos. Entonces yo intentaba como utilizar la comunicación
para hablar con personas en varios sitios del mundo, en la India, en Holanda, en Ecuador, para saber, por ejemplo, qué estaba pasando allí, cómo lo llevaban el tema y qué a lo mejor imaginaban que iba a pasar con su empresa. Sí, fue realmente tú pudiste como catalizar un poco, ¿no? Esa angustia de vivir una cosecha sin saber siquiera si los productores podían moverse, ¿no? Entre las plantaciones y si podían, la comunicación estaba asegurada para llevar la cosecha a las plantas de post cosecha, ¿no? Y de alguna manera catalizaste esa angustia que no cesa, ¿no? Sin embargo, bueno, en ese momento era como mucho más evidente y yo lo que veo contigo que hay un compromiso permanente para ayudar, ¿no? Pero Well Temperate no es tu trabajo, ¿no? Es tu aporte a la comunidad, ¿no? Eso es, quiero que me cuentes, ¿no? ¿Cuánto tiempo inviertes? ¿Es un trabajo completamente, digamos, ad honorem o voluntario? ¿No recibes, no es tu trabajo? ¿Cómo es ese esquema de trabajar tanto para una comunidad y no recibir una remuneración? Pues hay días más duros que otros, pero yo creo que debería contar una historia que me hace mucha ilusión y de hecho que tiene que ver con tu país y de origen. Y es que, ¿por qué el grupo existe? Una persona no ha tenido que salir de Venezuela porque recibía tanto cariño y un empujón de ventas que podía hacer lo que quería hacer desde su ciudad natal sin salir del país. Y, o sea, a lo mejor eso pudiera haber pasado con otras circunstancias también, pero cuando yo pienso en por qué hago esto, son historias así que dices, ok, estamos muy conectados con esto y si la pandemia no nos ha enseñado de que necesitamos a nosotros, o sea, entre nosotros y al medio ambiente y a las cadenas de proveedores y tal, pues no sé qué podría enseñarnos. Pero tú también eres chocolatera, yo sé que no tampoco es tu fuente de ganarte la vida, ya nos verás cómo te ganas la vida algún día. Pero tú eres chocolatera también y yo he probado unos chocolates increíbles hechos por ti, ¿no? Y quizás lo que más me gusta de tu marca de chocolate es que es una micro lote, ¿no? Y a esa escala se pueden hacer cosas muy creativas y muy ricas también, ¿no? Entonces, tú tienes tu propia marca de chocolate, se llama Weekend, ¿no? Que puntualmente entiendo que produces, no está permanentemente, pero también, ¿cuáles han sido tus retos produciendo a esa escala tan pequeña que es prácticamente, ¿no? De microlotes. Retos. Mm, Pues a lo mejor son más personales que legales, ¿no? O sea, yo creo que emprender en el mundo del Bean2Bar es algo que cuesta mucho y no es solo tu tiempo, pero la inversión y hacerlo todo solo, ¿no? A lo mejor en mi caso es esto, que no tengo nadie en el equipo, digamos, y entonces sí hago pequeños lotes y soy responsable para eso de la comunicación en las redes sociales y sobre todo en el aprendizaje. Y eso digo que también doy gratitud de que tengo a Well Tempered porque yo veo que hay muchas personas que empiezan muy pronto en el mundo del Bean2Bar cuando a lo mejor les vendría bien unos años de aprendizaje, ¿no? Y eso yo creo que cuando ojalá ya tenga mi chocolatería, pues habré tenido la posibilidad de aprender y refinar literalmente mi educación en el cacao y chocolate.
Una de las cosas riquísimas que yo he probado es una tableta de Lawrence, que la has creado tú, que es una tableta de tres leches, ¿no? Quizás porque el tres leches es un postre muy importante en América Latina, ¿no? O sea, los mexicanos y los venezolanos y muchas nacionalidades no las peleamos de la, digamos, la creación o el origen de ese postre, ¿no? Entonces, cuando yo vi una tableta hecha con tres leches, me resultó muy emocional, además que estaba muy rica. ¿Cuál fue la dificultad para crear una tableta, digamos, en el que hay tres lácteos, que entiendo que en cuanto a formulación o receta tenía su complejidad, ¿no? Y gracias, Helen, son palabras muy amables. Yo disfruto mucho creando recetas y probando cosas y explorando los sabores que hay. O sea, yo veo como una cocina entera en cada tableta. Las posibilidades son casi sin límites. Pero en este caso, con esto de tres leches, no tiene nada que ver con el postre mexicano, digamos, pero más el juego de palabras. Y yo soy muy fan de cómo jugar con los dobles sentidos y esas cosas. Entonces, la tableta es una tableta de un alto porcentaje, un dark milk, que lleva tres tipos de leche, sería de cabra, de burra y de vaca. Y lo que me resultó más fastidioso, supongo, es que la leche de burra era orgánica, ecológica, de Italia, y son en tan pocas cantidades que el coste era, si no recuerdo mal, como 180 el kilo en euros. Y para comparar, pues podría comprar en el Corte Inglés una bolsa de leche de vaca por alrededor de 4 euros. Entonces, la mezcla de recetas, pues yo creo que se me fue la presupuesta. No, pero estaba muy rico y claro, me gustó porque una de las cosas que más valoramos en digamos, de chocolateros a pequeña escala o bean to bar, ¿no? Esta movida, es lo creativo que son, porque la mayoría no viene del mundo chocolatero o pastelero, ¿no? Que quizás a los pasteleros les cuesta mucho salir del chocolate con naranja o con almendras, ¿no? Entonces, quería preguntarte tu background, o sea, ¿qué estudiaste en la universidad? Cómo te conviertes en una comunicadora que tiene un podcast, pero que también hace chocolate a pequeña escala. ¿Cuántas disciplinas te nutren? Pues las cualidades de la vida, supongo. Ya no soy tan joven, ni tan vieja tampoco, pero o sea, he bebido y doy, o sea, tengo una grande sensación de que he tenido mucha suerte y he podido viajar y ver cosas y experimentar y mi background, pues estudié historia y trabajé en marketing y publicidad y luego en unos startups en el Valle de Silicon Valley, pero yo creo que sobre todo tengo que dar o mirar, digamos, a mis raíces en el deporte. Entonces yo tuve una carrera bastante exitosa en el waterpolo y el hecho de haber estado con un equipo y de contar con amigas y entrenadores de una calidad de nivel internacional, digamos, pero también nivel de personal, o sea, de corazón, eso realmente me ha como creado como persona. Y volverte chocolatera, ¿cómo nació? ¿Cómo fue ese primer encuentro con chocolate? Yo tengo la fortuna de conocer a Lauren desde hace mucho tiempo, cuando era una bloguera gastronómica, ¿no? Y después se va a Estados Unidos, porque ella vivió en Madrid, tuve la suerte de tenerla aquí cerquita, se fue a Estados Unidos y se empieza a reencontrar, ¿no? Con el movimiento Bean to Bar y vuelve a España ya convertida en una chocolatera. Pero ¿cómo fue ese encuentro, el primer encuentro con el chocolate? Yo recuerdo ese día en Madrid habiendo encontrado contigo y tú eras una superestrella, yo recuerdo muy bien. Qué gracia. En cuanto a eso,
¿Cómo me he hecho? Pues, a ver, yo creo que hay dos tipos de personas. Hay personas que le encanta el chocolate y están locos por el chocolate. Y luego hay personas que necesitan el chocolate para superar algo malo que ha pasado en su vida. Y yo soy una de las personas en la segunda categoría. Y entonces mi vínculo con el chocolate no es solo por la pasión o el amor, es también porque me ayuda mucho. Entonces yo siempre, o sea, cuando me han pasado cosas, pues yo como el chocolate y me ayuda. Entonces yo creía que a lo mejor empezando con el cacao, como hacer, o sea, es como yo si fuera un puzzle y al tener el cacao, pues me puse como ya in situ. Y eso también lo he visto muchísimo, Lauren. Yo sé que es una historia personal, pero que muchísima gente no ha encontrado en el chocolate un camino para reinventarse, para cambiar de profesión, ¿no? Y que ha sido lo que tú dices un poco incluso terapéutico, ¿no? Tú has visto toda esa movida que hay de gente haciendo chocolate en pequeña escala en Estados Unidos, ¿no? Porque tú eres estadounidense. ¿Cómo has visto, ¿no? Esa irrupción de marcas hechas por médicos, por artistas, por músicos, ¿no? Gente haciendo chocolate porque le apasiona, porque lo necesita y porque es un camino, ¿no? Que encuentra incluso mucha paz o no sé, a mí me ha parecido como muy curioso y me encanta, ¿no? Ver tanta gente ilusionada. Tú has vivido, ¿no? En Estados Unidos y viste esa irrupción de gente haciendo chocolate a pequeña escala. ¿Cómo fue ese encuentro con esa movida de Bean to Bar en Estados Unidos? Que yo creo que ya hay más de 2000 marcas, ¿no? De Bean to Bar. Bueno, no sé cuántas. Yo creo que más que nada lo que está pasando es que como el craft beer, la cerveza artesana y bueno, sobre todo la cerveza, ¿no? Que es algo que puedes hacer en casa. Entonces, esto del boom de poder comprar una máquina pequeña y poder comprar granos ya de calidad o de chocolate blanco, que es una receta tuya que haces en casa, le resulta muy interesante para las personas, sobre todo en ese momento, que están en casa con proyectos con los niños o con una comunidad muy pequeña en su ciudad que podrían vender en el mercadillo en el fin de semana. Em, pero no creo que haya tantas empresas que van a llegar como muy poderosas. Y no lo digo en plan malo, sino que yo lo veo más como un movimiento que un boom de mercado, digamos. Tú has pasado por una de las chocolaterías de Bean to Bar, digamos, más importantes del mundo, que es Dandelion, ¿no? Entiendo que tú hiciste una pasantía allí, ¿no? Que es como la meca de la chocolatería Bean to Bar, no a pequeña escala, sino ya un poquito más adelante en la escala de Bean to Bar. ¿Cuál es, digamos, brevemente tu experiencia en Dandelion? Mi experiencia con ellos fue muy, muy corta porque en ese momento mi marido no tenía papeles para quedarse mucho tiempo en los Estados Unidos y estamos como entre países, que suele pasar con las parejas con dos o más nacionalidades. Em, pero de hecho ellos también empezaron muy pequeño, o sea, en su garaje con las mismas máquinas que casi todo el mundo ya trabaja. Han tenido una inversión muy importante y yo no puedo hablar de cómo, de quién o de cuánto, no sé esos datos, pero yo creo que lo han tenido, o sea, un rol importante en cómo llevar su empresa hasta donde está ahora mismo en Estados Unidos, pero sobre todo me parece en Japón, que está teniendo un éxito muy interesante. Sí, yo creo que tú le animes a todos los chocolateros a pequeña escala, ¿no? Que están haciendo chocolate en su casa, que si realmente quieren dar el salto, puede pasar, ¿no? O sea, por esas cosas, digamos, mágicas del mercado,
hay gente que empieza a hacer chocolate a muy, muy pequeña escala y resulta que le gustas al mercado, le gustas al público y das el salto y la gente se enamora de tu marca y en gran medida, y ahí sí quiero que me des tu opinión, o mi impresión es que buena parte de las marcas que triunfan a veces tiene que ver con la forma en cómo lo comunican, ¿no? Y para eso las redes sociales han sido impresionantes, ¿no? Puede ser, puede ser. Yo no he hecho un estudio del mercado para hablar tanto de quién y de cómo. Me interesa mucho y agradezco a los académicos que están probando, que está viendo qué está pasando en nuestro sector, pero yo creo que la inversión tiene mucho que ver y el dinero que tienes o que vas a tener o que has tenido siempre. Eh, y, y supongo que también el sitio donde estés, ¿no? Que estamos hablando de que aquí en España es un mercado diferente de los Estados Unidos y Japón muy diferente de Estados Unidos y Ecuador muy diferente, pero resulta que hay chocolateros en cada uno de esos países. ¿Cuál es la diferencia más clara que tú ves entre los chocolateros en Estados Unidos y los chocolateros de aquí de España? Tú que eres americana y que has vivido en los dos países en diferentes momentos, ¿cuál tú crees que es la diferencia entre, digamos, el ecosistema de chocolateros de Bean to Bar en Estados Unidos y los españoles? Pero yo creo que si tengo una crítica aquí en España es el precio o el presupuesto del ser autónomo. Okay. Y esto yo creo que impide mucho a que no haya más personas emprendiendo o probando su suerte con su pasión. Y ahí en Estados Unidos, por experiencia, yo también puedo decir de que fue muy fácil empezar. Eh, yo empecé con $300 y eso no eran los gastos de la ciudad, eso era para mi materia prima y la máquina. O sea, yo solo que tuve que firmar algo en el ayuntamiento para empezar y tener las redes sociales y como, boom, ya. Y la cultura, supongo, de trabajar por nuestra cuenta es mucho más frecuente ahí. Claro, aquí nada más de esos 300 euros es la cuota mínima, ¿no? Que un emprendedor tendría que pagar al mes, ingrese o no ingrese dinero, ¿no? Sí, efectivamente puede que estemos ante una gran limitante, ¿no? Para que aparezcan más marcas, pero están apareciendo marcas, ¿no? Y lo hemos visto este año, cada vez se animan más, incluso tenemos chefs que empiezan a hacer sus propias marcas de chocolate, ¿no? Tú has tenido oportunidad, porque tú también perteneces a algunas asociaciones en España. ¿Cómo ves, digamos, el recorrido? ¿Tú crees que estamos ante una semilla que irá creciendo, digamos, en parte también por la pandemia, por el crecimiento que ha tenido el chocolate, el consumo del chocolate fino, porque estamos en un país gourmet, gastronómico? ¿Tú crees que esperamos más marcas en el futuro? Yo cruzo los dedos, yo no sé cómo lo ves tú. Mm, vale, pues podría responder un poco, pero me encantaría oír lo que tienes que decir también, porque es interesante cómo llevas tanto tiempo aquí y has estado realmente dentro del el gremio. Para ser honesta, en este momento no estoy parte de la asociación del Bean to Bar aquí en España, porque ahora mismo no estoy produciendo chocolate. Lo veo bien juntarse. Um, yo creo que lo que he aprendido de Well Tempered es que hay que definir, hay que poner límites y hay que como exigir un poco de qué es la misión, de por qué algo existe. Y yo creo que aquí en España, por ejemplo,
Sí, seguro que van a ser más marcas. Sobre todo me parece que el mundo de los chefs, los pasteleros, los heladeros es muy de moda o a lo mejor es algo de largo plazo que van a tener Bean2Bar dentro de su rango, su línea. Pero siempre daría la recomendación a todos que tengan interés en abrir una tienda, de que pasen un tiempo con alguien que sabe del mundo de Bean2Bar. Y no es gratis tampoco, o sea, son los conocimientos de las personas y hay que respetar que han también pasado muchos años aprendiendo. Bueno, ya vamos a terminar. Yo quiero que invites a todos los chocolateros, a toda la gente que le interesa este mundo, a sumarse a Well Tempered. ¿Por qué tienen que estar allí? ¿Por qué se los recomiendas? ¿Por qué tienen que escuchar tu podcast? La cantidad de información que tienes, que es enorme. Y ya sabes que te he dicho que Well Tempered aspiro y sueño con que algún día sea un libro donde podamos leer todas esas historias en todos los idiomas. Así que invita a todos los chocolateros a que se sumen a Well Tempered. Bueno, sí, que vengan, pero que también tengan paciencia porque solo es yo detrás de todo y claro que somos voluntarios y esto va un poco lento, pero también yo creo y espero que haya más posibilidades en el futuro, más plataformas donde haya cosas interesantes. O sea, yo no me veo siempre en el mundo a lo mejor de ese grupo. Yo creo que es genial que estemos ahí tantos, pero seguramente con la tecnología habrá más de todo y esto sería interesante ver qué viene en futuro. Sí, Pero yo creo que hay un fenómeno, ¿no? Cuando uno pertenece a una comunidad, al mismo tiempo ves que hay oportunidades para crear otras comunidades, comunidades que hablen de temas como súper específicos, ¿no? Y en conclusión, siempre, digamos, unirse trae cosas positivas, ¿a que sí? sí, estoy de acuerdo. O sea, cuando puedan y donde puedan, pues genial. Y mientras no hay daño, mejor. ¿Alguna regla para entrar a Well Temperate? O sea, la gente que nos está escuchando simplemente entra a Facebook y pide unirse al grupo de Well Temperate. ¿Hay alguna regla específica que tiene que tener? ¿Tiene que ser chocolatero 100% o cacaotero, estar vinculado? O, digamos, la gente que está solo por curiosidad también tendría cabida. Pues el grupo es para profesionales en el sector, o sea, como había dicho, ahí a lo mejor no vas a aprender de cero y hay grupos y están creciendo ahí en Facebook también que son más para los principiantes, los novatos, digamos. Pero sí hay que hacer una solicitud de tu perfil con tu nombre, no del perfil de la cuenta de tu página o algo, porque cada persona está ahí vetada y, y pues un poco de todo, o sea, hay personas en el campo y hay personas en las fábricas más grandes del norte y ojalá que sigamos así de un grupo diverso y interesante y sobre todo amable. Sí, la gente de Well Center muy respetuosa, muy colaboradora, ¿no? De hecho, nos pasa que cuando no encontramos un hotel donde quedarnos en alguna feria, entras a Well Center y que por favor alguien ha conseguido donde alquilar una habitación en Ámsterdam o en París, porque, ¿no? Y entonces se arman ese tipo de sinergias, ¿no? Que ha sido de verdad muy bonito. Yo soy una embajadora de Well Tempered porque ahí he hecho amigos. A todo el que me pregunta algo y no lo sé inmediatamente, pero debe estar en Well Tempered, entra allí y pregúntalo, porque hay muchísima gente, digamos, abocada a colaborar, a sentir que no estamos solos, ¿no? Así que enhorabuena por Well Tempered, nos has resuelto muchas dudas, hemos hecho amigos, hemos hecho amistades muy fuertes, ¿no? Gente que de pronto llegamos a la feria, yo creo que si no hubiese sido por Well Tempered, a veces, ¿no? Llegamos a las ferias, a veces es abrumador, ¿no? Una feria como el Salón de Chocolate de París o Chocoa, ¿no?
a veces puede ser extremadamente abrumador, pero cuando tú llegas ya conociendo gente o hay gente que te para y te dice, hey, mira, tú, Venezuela o España, ¿no? Nos has facilitado muchísimo la vida. Muchísimas gracias por tu trabajo. Ánimo para que lo sigas haciendo. Sé que es un trabajo totalmente voluntario, pero bueno, si de algo te sirve para animarte, es que estamos muy felices de que existan este tipo de comunidades. Muchísimas gracias, Laura. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con Weekend? Vamos a poder probar tabletas de Weekend más adelante. ¿Cuál? Dinos que sí, por favor. Bueno, gracias, Helen. Esto ha sido un placer y ojalá, o sea, que Weekend haya en el futuro, que exista el chocolate. Esto sería también un sueño muy personal y querido y pues encantado de compartir con los amigos. Bueno, ya saben, este es Lawrence, la persona que está detrás de la comunidad online. Ella dice que no es la más grande o no es la más importante. Para mí sí ha sido la más, más importante. Así que bautizada por mí como la comunidad online de profesionales vinculados con la industria más importante de Internet. Entonces, si vosotros os dedicáis a este mundo y quieren preguntar algo, tienen alguna duda, ¿no? Incluso ese momento de frustración de que las tabletas no quedan bien temperadas, pues dónde mejor que en un grupo que se llama Well Tempered. Bueno, estuvimos con Laura, muchísimas gracias, Laura, me encanta hablar contigo, es tu lanzamiento como hablando español y yo estoy segura de que tienes mucho recorrido también en el habla hispana, porque en Well Tempered se habla español, ¿a que sí? Que sí. Y también, Helen, gracias por todo lo que das para que la comunidad esté más conectada en el mundo y que sean muchas más historias. Claro que sí. Muchísimas gracias, Lauren Henning de Well